pues buenas tardes. Quiero dar las gracias a la institución que hoy nos une y por cuyos 50 años de vida estamos aquí. Primero quiero presentarme, que me dijo Yayo por si acaso, que soy Belén Gopegui y escribo novelas, pero bueno, vuelvo a empezar, que quiero dar las gracias a esta institución. El lema del aniversario de hoy es 50 años FUEM, un hogar para pensar, educar y transformar. El hogar, como ustedes saben, es el sitio donde se hace lumbre en las cocinas o chimeneas. La FUEM ha construido durante años un sitio, un lugar donde se ha hecho lumbre para muchos alumnos y alumnas y para muchas personas interesadas en la educación, la justicia social y cada día más la sostenibilidad medioambiental. Ideas todas ellas que no pueden a su vez sostenerse la una sin la otra. En este contexto me ha tocado presentar una mesa magnífica con ponentes a quienes respeto y admiro. El título de hoy es Construir una vida buena desde el contexto municipal. A modo de pequeñísima introducción me gustaría leerles dos citas y una breve estrofa de un poema muy querido. La primera cita, tomada de un libro seleccionado por Jorge Rietzmann, pertenece a Tikkun y dice así: los hombres, vale decir las personas, son responsables del mundo que no han creado. La segunda es de Yayo Herrero en relación a qué idea tengamos de rentabilidad, concepto este que siempre aparece cuando, como en esta mesa, se quiere sacar la noción de vida buena del campo teórico y llevarla a la acción política. Herrero dice: cuando la producción se mide exclusivamente en euros, la economía y la sociedad dejan de preguntarse por la naturaleza de lo que se produce. Denominamos igualmente producción a aquello que destruye la posibilidad de que exista una vida buena y a lo que es necesario para sostener la vida. Por último, la estrofa del poema trata de las palabras, de nuestras palabras y de cómo construir también un hogar con ellas, que es lo que hoy haremos aquí. Ponte de recurrir, ponte de lengua y unión, tormenta, carne para el discurso, palabras como pasto lloviznado. Pasemos ahora a escuchar los caminos posibles para construir una vida buena desde nuestros municipios. Presentaré a cada ponente a medida que vaya a hablar, dispondrán de entre 15 y 20 minutos y después iniciaremos el coloquio. Todos los ponentes de hoy han hecho muchas más cosas de las que voy a decir, como ustedes imaginan. Empezamos por Fernando Prats, que es arquitecto, urbanista, socio fundador de la firma UIA, ha sido director de estrategias para la sostenibilidad en España y pionero en replantear el turismo desde la sostenibilidad. Coautor del informe Ciudades y miembro del comité de dirección de los informes sobre transportes, edificación, energía. Miembro del Consejo Asesor de la OSE, del Consejo Científico de Victoria Green Capital 2012 y del Consejo Internacional Edificación Sostenible 2014. Miembro del Grupo de Trabajo por la Rehabilitación y asesor general del Programa Cambio Climático y Turismo en España. Cuenta con diversos premios y menciones en el ámbito nacional e internacional, que ha tenido la modestia de no especificar aquí todos. Miembro del patronato de FUEM. Creo que va a empezar hablándonos precisamente de la historia de FUEM. En fin, un currículum así, lo único que le hace pensar es que ya es muy mayor, ¿no? Bueno, yo empezaré porque lo que estamos celebrando, esta es la tercera charla o mesa sobre diversos temas con motivo de los 50 años de la Fundación. En otros momentos, en otras sesiones anteriormente se ha hablado de temas bien conocidos por parte de la sociedad madrileña, como es toda la historia de la enseñanza. También se ha hablado de las actividades ecosociales que la Fundación viene haciendo desde hace tiempo también. Pero la verdad es que también la Fundación ha desarrollado a lo largo de estos 50 años actividades interesantes en torno a la ciudad y la edificación y la vivienda. Yo voy como es una cosa muy rápida, voy a hablar de las tres etapas que yo creo que ha tenido la Fundación. La Fundación, en sus inicios, en los años 60, yo creo que tiene una etapa interesantísima. Lo que hace son momentos en que no hay vivienda social, no hay equipamientos. En aquel momento conseguir una plaza escolar era poner una pica en Flandes. Y la asociación lo que hace son no viviendas, sino unidades vecinales.
en aquellos años en los barrios de la periferia de Madrid, no de la periferia de los municipios de fuera de Madrid, sino la periferia del propio municipio de Madrid. Desarrolla unidades vecinales en Carabanchel y hace el Colegio Loyola, en Batán y hace el Colegio Lourdes, en San Blas y hace el Colegio Covadonga y en la Puerta de Ángel el Colegio Santa Cristina. Por poner un ejemplo, tiene más colegios, pero esa es la historia un poco de cómo se van haciendo las cosas en torno a suministrar vivienda y equipamiento, y concretamente educación. Además, en aquellos tiempos, yo creo que hay, aparte yo creo que el acierto de este tipo de políticas, hay que decir que la Fundación procede de un planteamiento cristiano que digamos que se radicaliza en el sentido de comprometerse con la sociedad y acaba enfrentado al propio régimen y le cierran muchas de estas iniciativas. Pero en aquel momento conecta con arquitectos, yo creo que lo mejor que hay en ese momento en Madrid, ¿no? Ustedes no sé si conocerán, pero está Saide Oiza, es uno de los arquitectos que trabaja para la Fundación, Romaní, que es un auténtico privilegio también que ha tenido este país, y eran jóvenes entonces, y hoy son muy mayores. Eduardo Mangada eran los jóvenes del equipo, Carlos Ferrán o Lucho Miquel, que son también gente a la que la próxima generación, que soy yo, aunque no tan lejos como quisiera, pero admiramos y hemos trabajado con ellos muy a gusto, ¿no? Hay una segunda etapa en el 75, en el cual ya este tipo de iniciativas en Madrid prácticamente no son posibles de hacer o se hacen de otra manera, y lo que hace la Fundación es hacer promoción directa, promoción y construcción directa, y desarrolla cooperativas. Siempre los ingresos que la Fundación obtenía de esta actividad, lo que se hacen es ir directamente y al 100% a la actividad fundacional para poder manejar bien el tema de la educación o los temas, digamos, de investigación social. La tercera etapa, que yo creo que es del año 2000, 2005, es una etapa en la cual, afortunadamente, en la Fundación se da cuenta del lío en el que se está metiendo el tema de la promoción, es decir, a unos niveles ya que es una salvajada, el crecimiento de precios, etcétera, etcétera, disparatado. Se retira y lo que hace es colocar su patrimonio en edificios en renta, que esas rentas son las que le permiten algo tan fantástico como ser absolutamente independiente de todo el mundo, ¿no? Y eso es lo que le permite, y esa es la pequeña historia de la Fundación. Por lo tanto, ha estado muy próximo a los temas de la ciudad en la historia, sigue muy interesada la Fundación en esos temas. De hecho, un tema todavía no resuelto es la voluntad que ha existido siempre de que los centros de la Fundación sigan siendo centros al servicio y coordinados con los vecindarios que viven en torno y que mandan a sus hijos a la Fundación. También desde las propias publicaciones que tiene la Fundación se han hecho, concretamente ahora de cara a las elecciones, se han hecho 2 papeles en torno a la ciudad y esos debates y aportaciones. Y yo creo que, y con esto termino, es decir, va a seguir siendo un tema de interés, sencillamente porque estamos convencidos que las ciudades son una pieza, yo voy a hablar de eso ahora, una pieza clave para el futuro de la sociedad española y en general. Y eso es lo que nos va a mantener y nos mantiene, de hecho, interesados en este tema. Hecho esto, que es la presentación que me tocaba un poco hacer como patrono, voy a hacer, esto ya es una opinión personal, todo lo que voy a decir, por lo tanto no... voy a hacer una intervención más centrada en cuestiones de ecología y ciudad. Entendiendo, lo voy a hacer en 3 partes. La primera parte va a tratar sobre son todo muy rápidos, son 5 o 6 minutos por eso. Voy a hablar del cambio de ciclo histórico, de la crisis ecosocial y los nuevos paradigmas, que es donde creo que hay que ubicar el tema de las ciudades. La segunda parte, que será muy rápida también, voy a hablar de por qué las ciudades son tan importantes. Lo acabo de decir ahora del interés de la Fundación. Y en tercer lugar, en la tercera parte voy a aterrizar aquí, voy a hablar de las ciudades en España y voy a hablar de algo más concreto todavía. Y voy a hacer un pequeño balance sobre fortalezas, incertidumbres y debilidades, es una opinión muy personal, sobre las ciudades por el cambio, que yo creo que es lo más interesante que está pasando en este país en este momento. Empiezo en la primera, empezaría por hacer una formulación general en la cual me posiciono, muy rápidamente y muy sencillamente. En primer lugar, yo estoy convencido de que afrontamos un desbordamiento global de los sistemas que soportan la vida en el planeta, y cuando digo de la vida es de nuestra vida en el planeta. Entiendo que ese desbordamiento está producido principalmente por unos patrones de desarrollo que tiene la humanidad en términos de producción, transporte, consumo y tratamiento de los residuos que genera. Entiendo además que si no corregimos a tiempo, y ese a tiempo es muy corto,
es cambios profundos de aquí a mediados del siglo, y en esto hay un acuerdo en este momento generalizado. Si no hacemos esos cambios a tiempo, si es que aún estamos a tiempo de hacerlos, y lo quiero dejar así claro, estamos abocados a procesos de estabilización general que ponen en peligro la sociedad tal y como la conocemos en este momento. Hay una buena... bueno, voy a poner previamente una diapositiva que tengo interés en que vean ustedes. Eso que ven ustedes ahí, yo quiero explicarles que no tenemos un problema de cambio climático, que viene de una cosa, y después otro sobre el ozono o sobre la biodiversidad. Tenemos un problema de fondo único y sistémico, que es el desbordamiento, es decir, la presión y el desbordamiento que inducimos sobre la biosfera en su conjunto. Y ese desbordamiento genera una serie de fenómenos que son distintos, pero que todos tienen el origen común. Esto es importantísimo, porque si queremos resolver este tema a fondo hay que ir al tema común, al tema de fondo, y no combatir solamente los efectos, ¿no? Fíjense ustedes, por darles una pincelada muy rápida, ahí hay lo que se reconoce hoy en día, esto evolucionará, pero es uno de los estudios más reconocidos en este momento, hay 9 ciclos planetarios claves para la vida. Vamos a hablar de la vida, y hay hasta 9, desde el cambio climático, la biodiversidad, pues hasta el agua, los océanos, el suelo, etcétera, etcétera. Y a la derecha lo que hay una serie de indicadores y lo que hace este cuadro es hacer una evaluación de cuál es su estado, precisamente para garantizar esos sistemas de vida sobre el planeta. Bueno, pues de los 9, 2 que son los de abajo no tenemos capacidad de medirlos. De los 7 que quedan, es una pena porque los colores... los 3 de arriba están desbordados ya, están en un proceso franco de desbordamiento. Los 3 de abajo, que deberían de ser naranjas y no lo son, están en proceso hacia el desbordamiento, y solo hay uno, que es el del ozono, la capa de ozono, que es el único que, tomado hace tiempo y a través de una serie de medidas concretas, está en el buen camino, dicho de alguna manera. Por lo tanto, pues de los 7, casi el 50% están ya desbordados, otro 50% está en proceso de desbordación y solo uno está en... Esto lo que nos da es la dimensión del reto que nos traemos entre manos. Es una dimensión extraordinaria. La buena y la mala noticia. La buena noticia es que después de 50 años de negación, de combate de estas ideas, de estos diagnósticos, hoy esta realidad podemos empezar a decir que está empezando a ser reconocida por el establishment internacional. Está empezando a ser reconocida tarde, mal y nunca. Quitémoslo de nunca, es decir, muy tarde, pero está empezando a ser reconocida. Nos lo han advertido los Nobel hace pocos años, ha salido recientemente el Papa, los científicos, la NASA, y ya incluso el propio Obama o el propio presidente chino. Habéis visto las fotografías estos días de cómo está concretamente Pekín. En China se habla de 900.000 muertos en los próximos 30 años, sencillamente por temas de contaminación. Bueno, ya hasta Obama y esto vienen a reconocer, lo que voy a decir es una cosa que ha dicho Obama, no es de él la ha copiado, pero a mí me parece que refleja muy bien los tiempos, ¿no? Dice, lo importante es que lo diga Obama, aunque se le ha copiado una científica, somos la primera generación que siente las consecuencias del cambio climático y la última que tiene la oportunidad de hacer algo para detenerlo. Cuando hablamos de cambio climático existe la posibilidad de llegar tarde. No hay mayor desafío para nuestro futuro que el cambio climático. Esto da un poco el nivel de reconocimiento que en este momento... ¿He pasado 7 ya? Sí. Bueno, bueno, no pasa nada. ¿Dónde están las discrepancias hoy? Yo creo que en este momento hay en disputa hay dos diagnósticos y 2 propuestas. El primer diagnóstico sería también el del establishment, en el cual lo que viene a decir, no os preocupéis, el capitalismo, el mercado y la ciencia y la técnica nos van a resolver este tema. No os preocupéis, dejadlo en nuestras manos. Y hay una línea en la cual yo creo que nos identificamos, y yo creo que la propia Fundación trabaja en esa línea, pero yo personalmente me identifico, en el que dice que afrontamos un cambio de ciclo histórico, que hay que cambiar los paradigmas, que hay que cambiar los problemas de fondo y que hay que trabajar en términos de más democracia, más justicia social, es decir, menos desigualdad y más seguridad. Ya no hablamos de sostenibilidad ecológica, hablamos de seguridad para la vida en términos de ecosocial. La segunda, que es más corta y espero llegar a los 7, ya yo, si no me va mal, porque quiero que sea muy rápida, es, bueno, ¿por qué las ciudades y las ciudadanías son tan importantes? Decía, cuando se cerraba la cumbre de Río, en el 92, el secretario general, que era Moses Strong, decía,
al cerrar decía, la batalla final, la batalla más importante o la definitiva de la sostenibilidad se dará en las ciudades, depende de lo que hagan las ciudades. Hay varias razones para afirmar esto. En primer lugar, en términos de población, el 50% de la población vive en ciudades, la actividad económica, el 80% del Producto Interior Bruto, es decir, 60 billones con B de dólares, se fagocita, se organiza y se monta desde el medio urbano. Y por lo tanto, las ciudades, el sistema de ciudades se ha convertido en el centro clave, aunque no ocupe más que el 1 o el 2% del territorio, pero se ha convertido en el centro, en el sistema clave de esa actividad humana que desborda el conjunto del planeta. Por lo tanto, es un sistema muy vulnerable. Voy a pasar unas diapos que se ven con mucha rapidez. Esto es sencillamente, yo soy urbanista, y cuando accedí a este dato no me lo podía creer, y me lo sigo sin poder creer. Una ciudad de 1 millón de habitantes diariamente utiliza 11.500 toneladas de combustibles sólidos, consume 320.000 toneladas de agua, genera 25.000 toneladas de CO2, etcétera, etcétera. Es decir, son herramientas, son artefactos de un metabolismo absolutamente desequilibrado, que es contradictorio con cómo funciona la naturaleza. Bien, este es el mundo en el que vivimos, ¿no? Este es como cuando yo estudiaba Europa, me la explicaban así en el colegio. Y esto es una lámina, mi hija que tiene 32 años del liceo francés, le explicaban, pues mira, Europa es esto, ¿no? Pues tal, que si la parte del Mediterráneo, la del Atlántico, la continental. Pues no es verdad, no nos hemos dado cuenta, y en menos de una generación Europa es esto. Y esos son, todos esos puntitos, los más grandes y más pequeños, lo que hacen es estar en ese proceso de metabólico, de coger recursos, utilizarlos y deshacer recursos, residuos. Y además no somos capaces de introducir el sistema circular que hace la naturaleza también, que hace un árbol, que hace la naturaleza, que es recoger los residuos y transformarlos en recursos, ¿no? Por lo tanto, somos un desastre, somos una plaga, somos un desastre para el planeta. Dicho esto, y voy a terminar, no iré muy mal, ¿no? ¿Yo? No, voy bien. Bueno, dicho esto, destacaría una cosa. Las ciudades hoy son extraordinariamente importantes porque es el lugar del conflicto y del cambio. Es lugar del conflicto, es decir, con la ruptura del pacto social, con el neoliberalismo brutal en el que nos han metido, en el que estamos metidos, en la ciudad se produce unas cotas de explotación, de precarización crecientes, y yo creo que no volverán los buenos tiempos, entre comillas lo de los buenos tiempos, ¿no? Es decir, la privatización, cualquier actividad que sea capaz de generar beneficios tiende a ser privatizada, tiende a reducirse la calidad de esos servicios, y estamos, por lo tanto, en un sitio de conflicto donde la gente, donde la población ha reaccionado, y como estamos viendo y conocemos en Madrid, lleva años luchando contra este tema. También es el sitio del cambio, es lo interesante, ¿no? Es la otra cara de la moneda. Es el sitio donde las ciudades tienen una democracia local que permite elegir a nuestros representantes. Nuestros representantes tienen competencias, no todas, no muchas, pero son los que están más cerca de la población. La ciudad de Madrid tiene un presupuesto de 5.000 millones de euros anuales, muchos le van personal, pero tiene una gran capacidad de intervención, y sobre todo, y lo más importante, constituyen foros de debate, de discusión, de creación de cultura, de creación de valores y de mantenimiento, transformación de esos valores. Yo traigo esta imagen porque la conocemos todos, pero es cierto, esto pasó en el 2011, hace nada, y es el inicio de muchas cosas. He traído una foto de un momento en el que el 15M lanza un llamamiento a nivel internacional, y hay decenas de ciudades en el mundo que no sé si era el 11 de noviembre, no me acuerdo muy bien, en octubre de 2011, se inicia un movimiento, digamos, de hasta aquí hemos llegado. Después, donde acabe, eso ya lo veremos en cada sitio. Y fijaros una cosa, ¿cuál es el lema? El lema, yo entonces ya trabajaba en estos temas, ¿no? Pero el lema es unidos por el cambio global. Ya no es, a ver si me das tú un poquito más de un poquito de aquello. No, lo que se plantea es, se intuye que lo que estamos y tenemos que ser capaces de afrontar es un cambio global. Bien, con esto acabo la segunda, voy estupendamente. Voy a hablar de España ahora, y quiero hablar de las ciudades por el cambio, que sabéis que son estas ciudades donde han llegado las candidaturas ciudadanas, y voy a hablar de sus fortalezas, incertidumbres y debilidades. Empecé diciendo que este país yo creo que tiene 3 oportunidades magníficas, únicas, y que o nos salen bien o la hemos fastidiado. Esa es mi opinión. Estoy simplificando, pero yo creo que es verdad lo que voy a decir. 1,
los nuevos partidos políticos o reformados, me es igual. Es decir, la gente joven que llega a la política sin compromisos, esa, como no consigamos que asuma estos temas, la hemos fastidiado, y hasta la fecha no lo están asumiendo. El debate el otro día en El País, la cuestión del cambio global, cuando están todos los días metiéndonos 6 o 7, pues podría decir, bueno, y dentro de 4 meses se puede olvidar, pero que en este momento ese tema no esté presente en el debate que ha habido en televisión española y no esté presente en los debates es tremendamente significativo y sencillamente no nos lo podemos permitir. Por lo tanto, una de las cosas que hace la Fundación es dirigirse permanentemente a estos, digamos, nuevos políticos que llegan sin compromisos, sin las manos manchadas, digamos, por la corrupción, y decir, oye, no, es que os tenéis que ocupar de esto porque es ineludible. La segunda oportunidad que tenemos son las ciudades. Es decir, esto nadie lo ha comentado, bueno, no lo ha comentado, pero lo ha comentado mucha gente, lógicamente. Pero eso puede ser el inicio de un cambio extraordinario. Es decir, las ciudades más importantes del país, las más dinámicas, las que más pueden inducir cambio, están en manos de plataformas o de candidaturas ciudadanas. De gente nueva, de gente que viene de abajo, de gente que llega sin compromisos y de gente que está dispuesta a hacer muchas cosas. No está bien la proporción de los circuitos, lo tengo que cambiar, pero 1 de cada 8 españoles vive en una de esas ciudades. Y después hay otras muchas, como es la tuya, que no está ahí. Es decir, hay muchísima población hoy en día que se mueve y que tiene oportunidades de construir un nuevo discurso, un nuevo relato y una nueva política en las ciudades. Sin embargo, bueno, y el tercer recurso es la ciudadanía, ¿no? Yo creo que es el gran fondo sobre el cual trabajamos. Esta es una foto de la marcha del otro día. Y, bueno, es una marcha que no estuvo mal, pero no estuvo bien. 15.000, 20.000 personas. Hombre, es lo mínimo, ¿eh? O sea, yo creo que salvamos la cara, pero no podemos decir que la ciudadanía tiene asumido este tema, porque si no, esa marcha hubiera sido de 100.000 personas. Eso hay que reconocer que las cosas son así. Pero lo más grave no es eso. Lo más grave es que no había partidos políticos, excepto ECO, hay que quitarse la verdad. El único partido político que estuvo allí con sus banderas fue ECO. No estuvo ni Podemos, ni Izquierda Unida, ni Ciudadanos, ni el Partido Socialista. El PP no suele ir. Ahora creo que está el primo de Rajoy dándole la nueva de que hay que colocarse en estos temas. Pero no estuvieron. Hablaba con Ángel de que hay ausencias que son extraordinariamente, digamos, reflejan cuál es el problema que tenemos. Bien, y voy a terminar con una cosa que es, a mí me pidieron en un acto que se organizó en Madrid, con gente que venía de Europa, que hiciera una pequeña aproximación a cómo evaluar las políticas de las ciudades estas por el cambio, ¿no? Y a mí se me ocurrió, yo había colaborado con las candidaturas en Madrid, con alguna otra candidatura también en Barcelona, y me había hecho una serie de chuletas y saqué esto en cierto sentido. En mi opinión, lo que hay planto son 10 cosas que o sí las ciudades deberían de hacer. Que o sí las ciudades deberían de hacer. Y lo que pongo a continuación es mi opinión de si las están haciendo o no y si tiene pinta que las van a hacer o no. De esas 10 cuestiones, las 5 primeras están en verde, quiere decir que las están haciendo, ahí vamos bien. Y refleja muy bien el perfil de nuestros municipios en este momento y su acción política. Bueno, pues una línea de regeneración democrática y de profundización con temas pendientes como es la participación ciudadana, es un tema pendiente, no está resuelto todavía, y con un tema muy importante que es preservar el control real del poder municipal. ¿Frente a quién, me diréis? Pues hablando claro y en plata, frente a las grandes compañías que se chupan el 80% del presupuesto municipal y que están acostumbradas a marcar realmente qué es lo que hay que hacer en las ciudades. El segundo, también yo creo que va bien, que es redefinir objetivos, presupuestos, procedimientos, financiación, deuda y fiscalidad. Yo creo que es un tema que hay capacidad, se está haciendo. Y, en tercer lugar, hay sensibilidad y hay compromiso establecido con recuperar derechos y servicios sociales y desprivatizar. Yo creo que son procesos también que están en marcha y que se irán consolidando. En cuarto lugar, ¿me queda un minuto? Bueno, a un par. Acabo de sobra. Bueno, dices, el cuarto a mí me parece un tema central, que es el de mejorar barrios y distritos, es decir, con amplia participación ciudadana. Hay ya experiencias de la primera transición que lanzó
planes de acción inmediatas en Madrid, que lo que hacían era una cosa muy sencilla, que era poner 4 técnicos a disposición de las asociaciones de vecinos de un distrito y le pedían en 6 meses o 8 meses, ponme encima de la mesa cuáles son tus prioridades, ¿no? Bien, en vez de acciones inmediatas, yo llamaría acciones integrales, porque lo que estamos viendo es que habría que tirarle al todo de lo que está ahí. La quinta sería recuperar la comunidad compacta. Esto es un tema modelo urbano, no voy a pasar sobre eso. La mejor ciudad es la mediterránea y la compacta, y lo que hemos hecho en los últimos 20 años es hacer ciudad dispersa, abrirla de baja densidad. Eso es la ruina desde muchos puntos de vista y carísimo. La sexta, y estaría en rojo, es importantísima y no veo músculo y predisposición a hacerlo. Me refiero a reducir la huella ecológica y energética, reduciendo a casi cero, haciendo planes para que a medida del siglo estemos en casi cero en balance de carbono en las ciudades. No lo decimos, no lo digo yo, no lo dicen los ecologistas, no lo dice Yayo, lo dice la Unión Europea. Lo dice la Unión Europea, es decir, los científicos europeos han dicho, si queremos estar por debajo de los 2 grados a final de siglo, tendremos que haber hecho esto en las ciudades de los países avanzados. Bueno, yo veo que estamos muy lejos y me temo que no hay inaprobado al final de los 4 años. Hay un tema también que estaba en naranja, aunque no se ve ahí, que es no transformaremos el metabolismo urbano, no haremos ese nuevo paradigma si no somos capaces de impulsar nuevos modelos económicos en la ciudad. Es un tema difícil, es muy difícil, pero habría que empezar por casa, es decir, pues esos 5.000 millones que con los proveedores, el gasto que tienes, de cómo, a quién le contratas, por qué, en base a qué criterios, pero habría que ser muchísimo más ambicioso y eso es imprescindible. La siguiente sería el concepto de corregión. Tampoco tengo mucho tiempo para lanzarme. Dicho de alguna manera, con muy poca energía, que es hacia donde vamos, o muy cara la poca que haya, tenemos que volver a reagruparnos en el territorio y a optimizar los recursos del territorio. Y eso quiere decir que hay que trabajar en términos de proximidad y que, por ejemplo, hay territorios que pueden alimentarse, sacar de sus propios recursos el 30% de lo que necesitan para comer. Es decir, tendríamos que volver a pensar cómo Madrid no vale porque es demasiado, tiene una comunidad muy pequeña para el pedazo de ciudad que es, pero en términos de Vitoria y de otras ciudades y de otras regiones, ese es un tema importantísimo. Yo creo que está fuera ahora mismo de los textos, de la reflexión que tienen nuestros municipios. En noveno lugar, yo hablaría de temas que son importantísimos, como es el cambio de mentalidad de la ciudadanía con respecto a su ciudad. Es decir, sería el cambio de paradigma aplicado a la ciudad. Y yo creo que eso hay que hacerlo, es decir, el cambio de ciclo histórico. Yo creo que, pongo ahí un ejemplo, yo creo que lanzar un proceso colectivo de que todos pensemos y nos pongamos de acuerdo en cómo tendría que ser la ciudad dentro de 10 y 20 años. ¿A qué modelo de ciudad aspiramos? ¿A qué tipo de ciudad? ¿Qué tipo de ciudad tenemos que ser? ¿Para qué? Y por último, y termino, es algo, bueno, estos son interrogantes, no me atrevería a poner ningún color. Yo hablaría de que esa fuerza de las ciudades es enorme y está por explotar. Es decir, la coordinación entre las ciudades por el cambio. La coordinación no solamente en aprendizaje mutuo, que es imprescindible, sino la coordinación en objetivos, que avancemos y seamos capaces de avanzar. Dicho de alguna manera, queridos municipios que estáis aquí, lo tenéis muy duro, sabemos que sois gente perfectamente capaz, honesta, dispuesta, pero no vale hacer hacer solo lo que se puede, que sé que no dormís, es que hay que hacer lo necesario y eso es, hacen falta 3 jornadas casi por jornada para poder hacerlo, pero no nos queda más remedio. Gracias. Pues pasamos a la segunda ponente, que es Sira Bedrego. Es coordinadora del área de Ciudad Sostenible y Territorio en el Ayuntamiento de Rivas Vacia, Madrid, y concejala delegada de Política Territorial, Urbanismo y Movilidad. También es primera teniente de alcalde, es decir, es una de las jóvenes políticas de las que nos hablaba Fernando. Diplomada en Nutrición Humana y Dietética, ha ejercido profesionalmente en una cooperativa de mujeres dedicada a la salud, con estudios en Ciencias Químicas y posgrado en Estudios Interdisciplinares de Género. Estuvo muy vinculada al movimiento estudiantil en la Universidad Autónoma de Madrid, es socia de Ecologistas en Acción, ha trabajado en varios proyectos vinculados a la soberanía alimentaria, ha tenido diferentes responsabilidades en el gobierno local como concejala de área de Ciudad Sostenible. Muy bien, muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación. Es un placer estar en esta mesa con estos compañeros y compañeras y un placer participar de este aniversario de estos 50 años de buen trabajo hechos por
por la Fundación. Lo primero es deciros que estoy un poco confusa porque habitualmente estoy acostumbrada a ir a charlas en las que Yayo está sentada a este lado de la mesa y en esta ocasión estamos en lugares vamos, un poco habituales, ¿no? Sí, yo quisiera contaros un poco todo este asunto del construir una vida buena desde el contexto municipal, un título que me parece preciosísimo, desde mi perspectiva de unos años que llevo trabajando en política local, desde mi experiencia y sobre todo desde, yo os hago una confesión, una inquietud particular que tiene que ver con esto de entender que el mundo como lo hemos conocido hasta ahora va a terminarse, por si creo que las personas que estamos aquí tenemos una cierta conciencia de esto, y que es imprescindible repensar las ciudades para que el drama que puede suponer en términos políticos, sociales y humanos este cambio de paradigma que va a ser brutal de aquí a muy poquito tiempo, lo vamos a ver. Las personas que estamos aquí probablemente vamos a ver cómo cambian nuestras condiciones de vida de manera contundente, pues como os decía, repensar las ciudades para que sean espacios vivibles. Y eso toca que lo hagamos las gentes que estamos ahora mismo en gobiernos de ciudades. Yo llevo unos años pensando mucho y viendo a ver de qué manera podemos repensar, de qué manera podemos proyectar escenarios posibles para que esta transición se haga de la mejor manera posible. No obstante, yo creo que a mí me parece importante reconocernos que tenemos dos elementos de carácter general que hacen muy complicado nuestro trabajo, pero como quiero terminar mi relato en positivo, voy a empezar contándoos los dos elementos que para mí son especialmente difíciles, con los que tenemos que trabajar porque es un escenario complicado, y luego terminaré haciendo propuestas más en positivo para que salgamos de aquí un poco más alegres y combativas. En primer lugar, me inquieta también mucho uno de los dos escenarios generales complejos, que es que trabajamos con las reglas del enemigo. La política local en este momento se hace con las reglas del enemigo y no es cualquier cosa. No estamos en un escenario que nos permita, tenemos que entender que la política local se mueve en unos márgenes normativos que no vienen impuestos desde lo local, sino que vienen impuestos desde arriba. Es un marco normativo, además, que obedece a los intereses de las élites económicas que gobiernan este país y este continente, y que, por supuesto, tienen mucho que ver y están radicalmente en contra de todo lo que tiene que ver con la sustentabilidad y con los límites del planeta. Están fuera de eso, absolutamente fuera de todo eso. Trabajan para satisfacer las necesidades de unas élites y trabajan de espaldas por completo, como os decía, a los límites del planeta. ¿Esto en qué cristaliza? Cristaliza en cosas como la reforma, aunque parezcan cuestiones antagónicas, tienen mucho que ver. Cristalizan en cuestiones como la reforma del artículo 135 hace unos años. Y de ese artículo 135 emanan leyes, emanan preceptos que nos condicionan a las personas que gobernamos los municipios, como por ejemplo la reforma de la ley de bases, como por ejemplo la ley de estabilidad presupuestaria, como por ejemplo la ley de pago a proveedores. Esto que suena como algo muy formal, muy administrativo, muy fuera del margen de la lógica de la vida de las personas, tiene mucho que ver, condiciona muy mucho la vida de todas las personas que estamos sentadas en esta sala, en lo cotidiano, en lo diario, con montones de cosas que pasan, por ejemplo, con la obligatoriedad de pagar la deuda financiera por encima del sostenimiento, por encima de la viabilidad de los propios servicios públicos. Operan, por ejemplo, limitando la posibilidad de municipalizar servicios, en contra de la posibilidad de generar empleo público, en contra de la viabilidad del propio servicio público como fin en sí mismo para satisfacer las necesidades de las poblaciones que habitan en los municipios. Es decir, es todo un entramado de reglas y de leyes que atentan directamente y vulneran directamente los derechos de las personas que vivimos en los barrios. Por lo tanto, esto es uno de los escenarios complejos. Vivimos en este marco normativo y es un elemento con el que, de resistencia y de complejidad con el que tenemos que trabajar. El segundo marco complejo tiene que ver con lo que entendemos con tener una vida buena.
que aquí a lo mejor sí se entiende o sí entendemos de qué hablamos cuando hablamos de una vida buena, una vida suficiente, una vida decente, una vida enmarcada en lo que tiene que ser los límites del planeta y las posibilidades que tenemos además con un cierto reparto y con una justicia social. Es decir, las que estamos aquí lo tenemos claro. El problema es que cuando atraviesas aquella puerta la cosa se pone complicada y cuando gobiernas en un municipio se pone más complicada todavía. Y yo os hablo de mi experiencia. Yo vengo de Rivas. Mi municipio, yo estoy muy orgullosa de mi municipio, tiene alguna particularidad. Una de ellas es que somos la ciudad más joven de Europa. No es una ciudad tan grande como las señaladas, pero tenemos otra particularidad que nos hace singulares, y es que la izquierda lleva gobernando casi 30 años. Esto ha imprimido un carácter singular en las gentes de Rivas. Son gentes organizadas, cañeras, exigentes, con una conciencia de lo común y de lo público muy potente. Es decir, hay un cierto grado de implicación. La gente, el pulso está en la calle de las necesidades y de lo colectivo, ¿no? Está ahí. Sin embargo, os cuento esto porque tiene mucho que ver con el concepto del buen vivir, incluso en una ciudad como Rivas, en la que hay una cultura política, una cosa histórica, ¿no?, vinculada a esto de lo ambiental. Es decir, que sí que podría a priori parecer que allí hay como un caldo de cultivo. Pues no hay un entendimiento de lo que es el buen vivir, y menos en Rivas, que tiene mucho que ver con estas ciudades terroríficas, dispersas, que tienen un consumo de servicios y de mantenimiento brutal. Es decir, que es una ciudad compleja de gestionar. Pues a mí me hace gracia porque no deja de ser una ciudad, nos lo decimos entre nosotras mucho también, es una ciudad de aristocracia obrera, en la que el concepto del buen vivir es el buen vivir de los 70, es el buen vivir de tengo 2 casas, 2 coches, mis hijos tienen piso, en fin, tengo mi chalet con mi pequeño jardín. Es decir, es un concepto del buen vivir radicalmente diferente. Imaginaos lo complejo que es generar un estado, una opinión colectiva, transitar un camino en un momento en el que todavía aspiramos, a pesar del marco histórico de ruptura que está habiendo, porque la crisis también es una oportunidad para reconsiderar estas cosas del cómo vivir y del buen vivir, ¿no? Y a pesar de esto, lo complejo que está siendo trabajar y cómo el anhelo general de la población, y esto se está viendo también mucho ahora que estamos en periodo electoral, ¿no?, el cómo el anhelo es recuperar la situación previa que teníamos a la crisis. Es decir, no hay una voluntad colectiva de reconsiderar el mundo y ver hacia dónde queremos dirigirlo. Hay una voluntad individual que genera un colectivo que está ahí, que tiende a volver a querer a lo que teníamos antes de la crisis. Y esto es un elemento, otro es para mí el gran elemento también de resistencia con el que trabajamos desde la política local. Por lo tanto, estos dos, yo diría, hay muchos otros, ¿no?, pero por destacar, yo diría que estos dos son 2 elementos que para mí son fundamentales. Sin embargo, entendemos que hay margen en este contexto, a pesar de todo, para cambiar las condiciones objetivas desde el marco local. Yo me hago esta pregunta a menudo y ya os digo, llevo unos cuantos años ya dedicada a esta cosa. Pues yo creo que sí. Porque a pesar de que es cierto que el sistema tiene un marco normativo para las élites, complicado de bordear y tal, hay muchas fisuras. Y por esas fisuras, las gentes que estamos en ciudades que se creen que tienen que construir otro mundo posible, tenemos que filtrarnos. También creo que se puede hacer porque en lo municipal, lo decía Fernando, es un espacio de cercanía, es un espacio en el que tú tienes interlocución directa con la gente, es un altavoz, llegamos a muchísima gente, es un catalizador. Producimos reacciones en cadena que generan procesos sociales que pueden ser maravillosos y que tienen una potencialidad altísima. Y luego constituyen, y esto es una cosa que le he escuchado mucho a Yayo y que la he hablado mucho con ella, constituyen posibilidad de generar pequeños laboratorios de experiencias que generan cambios sustanciales y cualitativos en el entorno, en el espacio, a nivel local. ¿Qué elementos? Me ha gustado mucho la diapositiva que has puesto al final, porque digo, casi podría enunciar una medida vinculada a cada una de esas medidas que hemos puesto en marcha en Rivas
¿Y cuál ha sido el impacto, ¿no?, que ha tenido? Porque no basta solamente con contar, porque si habéis ido a alguna charla con algún concejal o concejala, siempre tendemos a contar lo estupendo que es nuestro municipio y las cosas tan chulas que hemos hecho. Yo, bueno, pues os podría contar también muchas cosas de las que me siento orgullosa y que, bueno, pues que seguramente a alguno o alguna le gustaría más o menos, ¿no? Pero en lo estructural, ¿no?, y que tiene que ver mucho con el planteamiento que hacía Fernando en su diapositiva. A mí me parece fundamental apostar por estos proyectos, no tanto con la vocación de plantear que va a haber un proceso revolucionario en los municipios, porque esto, que para mí sí que es un cambio revolucionario, necesita que haya un trabajo colectivo y en paralelo con una serie de agentes vivos, la ciudadanía, los gobiernos locales, los movimientos sociales. Es decir, esto tiene que ser como un proceso de acumulación de fuerzas, ¿no? Pero sin duda alguna en los municipios hay una cosa bellísima que podemos trabajar, que es el cambio de cultura política y que es un proceso de hegemonía política y cultural. Y no es solamente construir un relato, es una cosa que para mí va más allá, que es construir una narrativa. Es decir, es una cosa mucho más compleja y esto se hace con estos pequeños proyectos. Es decir, no son proyectos que vayan a cambiar el mundo en lo sustancial, pero sí que permiten reconsiderar cuáles son las relaciones de poder que se dan en un marco cercano y cuáles son las relaciones económicas, que ahí está el meollo de la cuestión. Para mí, sustancial. ¿Cómo se interviene en lo local? Por ejemplo, para mí, hace un tiempo lo hablaba con un compañero, tuvimos un debate así profundo, pero ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es el elemento desde el que se tiene que trabajar para proyectar un cambio verdadero? Y yo le planteaba, yo creo, de verdad, que tratando de abrir un hueco para explorar proyectos en los que haya un cambio de las relaciones económicas. Por ejemplo, apostando por la economía social, haciendo fuerte la economía social, por ejemplo, en un municipio, de tal manera que tú impliques a la gente. Pero es más, municipalicemos servicios, pero tenemos que dar un paso más allá. Tenemos que ser capaces de introducir el control público de la ciudadanía en los servicios públicos. No basta solo con que sean de propiedad municipal. O damos un paso más allá y empezamos a entender que tiene que haber una propiedad no solo pública entendida desde la administración, sino también pública entendida desde la organización social y ciudadana, o tenemos un problema. Tenemos un problema y ahí eso es un salto cualitativo. Esos son pequeños saltos cualitativos. No es un salto revolucionario, no va a cambiar de hoy para mañana las condiciones de vida de todo el municipio probablemente, pero sí que es un cambio en el patrón cultural y de relaciones políticas. Sí que lo es. Y esto descentralizado y hecho en multitud de experiencias, en multitud de municipios, sí que constituye un pequeño vector de cambio. Sí que lo constituye. Entonces, a mí me parece muy interesante la cuestión de la economía social como cuestión concreta. Me parece muy interesante la cuestión de la municipalización de servicios con control público. Nosotros, de hecho, hemos introducido ya como una primera fase la presencia de colectivos, de organizaciones, de ciudadanos y, sobre todo, de los movimientos sociales en los consejos de administración de las empresas públicas, para que haya un control ciudadano también de la propia empresa pública, o sea, un poco ya intentando ver qué modelos podemos explorar para que haya un control y haya una rendición de cuentas muchísimo más potente, para empezar a generar estos espacios de toma de decisiones colectivas. La participación ciudadana, que la señalaba también Fernando, me parece absolutamente clave, pero no la participación entendida ni como lista de los Reyes Magos, ni que es que la participación ciudadana también tiene su complejidad, sino con la posibilidad real de tomar decisiones. Es decir, ¿a cuánto poder estamos dispuestas a renunciar quienes gobernamos y de qué manera gestionamos este reparto de poder para que la decisión sea verdaderamente colectiva, ¿no? Es decir, cuando haces un proceso participativo verdaderamente desde abajo que permita tejer de verdad, contrastar de verdad y llegar a síntesis, estás avanzando. Cuando planteas a lo mejor un proceso en el que simplemente se trata de votar una serie de medidas en una lista, pues a lo mejor ahí tienes que, es decir, que hay que dar una vuelta a la participación ciudadana y hay que apostar porque la toma de decisiones sea verdaderamente colectiva. Y yo fundamentalmente también destacar que en lo que tiene que ver con, como un último apunte, en lo que tiene que ver con medidas concretas, apostar por proyectos que reconsideren también
los flujos de consumo de la propia ciudad. Nosotras estamos ahora con un proyecto, además lo hace gente de esta casa, que tiene que ver un poco con cómo desde la participación ciudadana y desde la conciencia activa vamos a empezar a reducir en todos los espacios públicos consumos de energía y de recursos. Y es un proyecto que a mí personalmente me emociona bastante, porque estoy empezando a ver que tiene posibilidades desde abajo, con un coste muy pequeño y con una implicación muy alta de la gente. Y entendemos además que va a tener un resultado en lo económico, pero también en lo ambiental muy potente. Por lo tanto, como os decía, no se trata tanto de proyectos singulares que en sí mismos vayan a cambiar radicalmente el orden de las cosas, pero sí de construir una cultura diferente en torno a lo político y una cultura diferente en torno a la concepción de la ciudad. Yo voy a acabar ya, no sé cómo voy de tiempo, pero voy a acabar ya con una cosa que os prometo que no he hecho en mi vida, pero la voy a hacer hoy. El otro día estuve presentando una mesa de cultura en Rivas, de un acto sobre cultura popular, cultura en lucha, y una compañera que estaba en la mesa, poetisa, leyó un poema. A mí me gustó muchísimo el poema y llevo unos días rondando el poema en la cabeza, y me ha devuelto como la imagen de lo que deberíamos hacer todos los días, ¿no? Mirarnos al espejo y preguntarnos una serie de cosas, y sobre todo preguntarnos a qué lado de la barricada estamos y dónde queremos estar. Y además, con la necesidad de recordárnoslo todos los días. Es un poema muy cortito, y os lo voy a leer y ya me callo. Es de un poeta alemán que se llama Erich Fried, que por lo visto la vida lo trató bastante no debió tratar demasiado bien. El poema dice lo siguiente: quien va contra las reglas del juego deja de disfrutar de la protección del juego. Preguntar quién ha establecido las reglas del juego va contra las reglas. Preguntar quién cambia de vez en cuando las reglas del juego va contra las reglas. Preguntar de qué va el juego va contra las reglas. Preguntar qué está en juego va contra las reglas. Preguntar hasta dónde llegará el juego va contra las reglas. Preguntar cómo puede uno dejar el juego va contra las reglas. No tomarse el juego en serio va contra las reglas. Oponerse al juego es la muerte. Yo hace mucho tiempo decidí que quienes estamos gobernando las ciudades tenemos que hacer un esfuerzo todos los días por ponernos al lado de quienes se niegan a asumir estas reglas del juego, porque si no, el planeta colapsa. Gracias. Bueno, pues a continuación, María Eugenia Rodríguez Palop, que es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha publicado las monografías La nueva generación de derechos humanos, origen y justificación, y claves para entender los derechos humanos, así como un buen número de libros en coautoría, artículos y trabajos sobre movimientos sociales, reivindicaciones y derechos emergentes, intereses colectivos, ecología, el derecho al medio ambiente, los derechos de las mujeres, etc. Actualmente, entre otras actividades, muchas, coordina la Cátedra UNESCO Violencia y Derechos Humanos, Gobierno y Gobernanza, dirige un grupo de estudios feministas compuesto por diferentes investigadores, investigadoras y docentes, colabora habitualmente en varios medios de comunicación como la cadena SER, Público, El Diario.es, y es miembro del patronato de FUE. Bueno, pues de todo lo que has dicho, esto último me enorgullece muchísimo porque además forma parte del patronato hace muy poco y bueno, es algo en fin, que me hace muy feliz y bueno, quería empezar felicitando, claro, a la FUE por estos 50 años. Me perdí las otras 2 mesas porque estaba fuera. Y espero no perderme la fiesta del día 11, una fiesta yo nunca me la pierdo, o sea, esto por definición. No me quería detener mucho en hablar sobre esto del buen vivir y la buena vida, porque es una cosa larga y no me daría tiempo a explicar cosas relacionadas con el municipalismo que quiero explicar. Voy a dar una especie de definición así muy general de lo que yo entiendo que es la vida buena.
que tiene que ver, claro, con esa filosofía del buen vivir que se ha reflejado en las constituciones ecuatorianas y bolivianas en estos años, ¿no? Y que plantea una alternativa al desarrollo de corte postdesarrollista. O sea, diríamos que el buen vivir o la vida buena pues no es exactamente aquello del binomio consumo-crecimiento, ¿no? Que aquel bienestar material, exclusivamente ese bienestar material setentero, ¿no? Del que ha hablado Sira, sino que la buena vida, el buen vivir, tendría algo que ver con el mantenimiento de los bienes relacionales, con el mantenimiento de nuestras relaciones sociales, de esas relaciones que no están basadas en la conveniencia ni en la estrategia y que nos ayudan a autorrealizarnos y a ser felices. Que tiene también algo que ver con la protección de los intereses colectivos, con la idea de que somos personas en conexión con otras personas, que tenemos vínculos, que nuestras identidades personales tienen algo que ver con las identidades colectivas y que tiene algo que ver con la protección de los bienes comunes, que no voy a definir ahora, pero que sí diría que siempre aluden a la existencia de vínculos y que tienen algo que ver con lo que significa compartir, más que con lo que significa repartir. Si esto es así, si la vida buena es esto, yo diría que lo local es un espacio fantástico, o al menos con un potencial estupendo para articular la vida buena, porque en el ámbito local priman los vínculos de proximidad y de cohesión social que exige el fortalecimiento precisamente de los bienes relacionales y la gestión de los bienes comunes, porque es un espacio inestimable en el que nacen narrativas comunitarias y en el que se puede fortalecer la identidad colectiva y el autogobierno. Y porque es el único donde la política puede llegar a ser transversal, activa, horizontal y donde, por supuesto, nos resulta tan difícil participar y debatir. Por lo tanto, el espacio local es un espacio fantástico para el desarrollo de la vida buena. Y por eso el municipalismo tiene una fuerza, es un movimiento que tiene una fuerza, yo diría una fuerza infinita. Es el empoderamiento ciudadano desde la base que exige una cultura política nueva, una cultura política relacional y una nueva institucionalidad vinculada, por supuesto, a procesos de regeneración democrática. El municipalismo se apoya en tres ejes: la democratización, la descentralización y el autogobierno, que tiene algo que ver también con los bienes relacionales, los intereses colectivos y los bienes comunes, y la redistribución de la riqueza. Evidentemente, lo que nosotros nos hemos encontrado en el ámbito municipal en estos años no ha sido esto. El municipalismo del que yo hablo es un municipalismo nuevo, porque también hay un municipalismo terrible. El municipalismo del caciquismo inmobiliario, pues ahí ha estado, que ha sido una especie de mezcla entre falta de control, exceso de competencias y una financiación vinculada al ladrillo, que ha convertido a los municipios en auténticas máquinas de crecimiento, donde unos municipios que estaban tan obsesionados por obtener inversiones que se han convertido en agentes empresariales y han creado incluso su propia marca, ¿no? Lo que llaman el branding urbano. Y que les ha llevado claramente esta obsesión, digamos, por el crecimiento, esta obsesión, digamos, por la competencia incluso territorial entre unos municipios y otros, ¿no? Pues Barcelona y Madrid, y pues al expolio del patrimonio común y a la privatización de los beneficios. Se han generado, por tanto, cambios de equilibrios entre el sector público y privado en estos años, que ha supuesto la institucionalización prácticamente de la presencia privada en las administraciones locales, es decir, la creación de bloques oligárquicos donde había un maridaje entre la clase política local y los agentes empresariales, apoyado en buena parte en los medios de comunicación locales y en las cajas de ahorros. De alguna forma se ha naturalizado la identificación entre progreso y crecimiento urbano y entre beneficio privado y progreso. Todo ha sido obtención de plusvalías inmobiliarias y creación de redes clientelares. Evidentemente, con la crisis, como se disminuye casi en un 70%, digamos, los beneficios, pero los gastos continúan, no se ha hecho más que profundizar en la privatización de los gobiernos locales y en la pérdida cada vez mayor de calidad democrática. La ley de régimen local actual, con esa excusa, con la excusa de que el municipalismo ha sido eso, lo que ha hecho ha sido profundizar, digamos, en el problema, desactivando la autonomía local y eliminando, digamos, prácticamente una buena parte de las competencias de los municipios de menos de 20.000 habitantes, a los cuales castiga, siendo que solamente acumulan el 18% del total de la deuda, mientras que los 6 municipios, digamos, de población mayor
a 500.000 habitantes, es decir, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Málaga agrupan el 36% de la deuda. Es decir, que castiga precisamente a los municipios menores, que son las entidades donde más directamente el ciudadano puede gestionar los bienes y donde existen todavía incluso bienes comunales, ¿no? Que hoy el 8% del territorio nacional pues, es todavía propiedad comunal. El resultado, digamos, de este municipalismo caciquil pues, ha sido una ciudad que se debate entre la confusión y la fragmentación, donde se ha eliminado prácticamente el espacio público y, digamos, y donde se ha hecho una urbanización de la que sabe muchísimo aquí Prats, ¿no? Pues Fernando Nano, pues una urbanización que ha sido básicamente un proceso de desposesión y de exclusión que ha destruido la ciudad como un bien común, social y vital. Lo que queremos desde el municipalismo es revertir esto, convertir a la ciudad en un espacio relacional, porque la ciudad no es solamente un aglomerado de servicios, individuos e instituciones, sino que también es un conjunto de tradiciones, de costumbres, de actitudes, de sentimientos y de identidad. Queremos convertir la ciudad en un espacio desmercantilizado que estimule prácticas colaborativas. Queremos repolitizar la ciudad, precisamente con la acción colectiva de una ciudadanía activa y de movimientos sociales urbanos. Evidentemente, los municipios esto solo no lo pueden hacer. Hace falta federarse, hace falta crear una federación de municipios, como de hecho ahora parece que hay intención de crear. Hace falta generar un cambio institucional profundo que empiece por un municipalismo y un regionalismo democrático, pero que termine en un auténtico proceso constituyente. Como decía, el municipalismo se basa